Hola queridos alumnos, soy Iván Tejeda. Hoy tenemos un nuevo encuentro cargado de contenidos apasionantes de las matemáticas. ¿Han escuchado el término escala de Richter? No. ¿Sí? ¿Recuerdan? Claro que sí. Se trata del cálculo que se utiliza para determinar la intensidad de los terremotos. Existen otros tipos de ecuaciones. Hoy aprenderemos sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Son dos de los tipos de ecuaciones más interesantes de las matemáticas y de los más utilizados por casi todos los profesionales para resolver situaciones en sus labores cotidianas. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero y tu cuadernillo de trabajo. Les invito a mantener el entusiasmo y la alegría durante esta nueva entrega. Recuerden, estamos trabajando en base a la salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¿Listos, chicos? Vamos a trabajar. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece única y exclusivamente en los exponentes de potencias de bases constantes. La incógnita puede aparecer en el exponente de uno o más términos, en cualquier miembro de la ecuación. Es decir, una constante está elevada a una función de la incógnita a despejar, usualmente representada por la letra X. Para resolver dichas ecuaciones, se recurre a las propiedades de la potenciación y la radicación de los logaritmos. Sea A un número real fijo, positivo y diferente de 1. Entonces, la ecuación se denomina ecuación exponencial elemental. Formas de resolución. Depende del tipo de ecuación exponencial de que se trate. Hay diversas formas de resolverlas. Por su nivel de complejidad, claro está. Las más fáciles son por simple inspección, es decir, se descompone la parte numérica en sus factores primos y aplicando logaritmo a ambos lados de la igualdad. A continuación utilizaremos el método de igualación de bases. Si ambos miembros de una ecuación se pueden representar como potencias de base común, donde A es un número positivo distinto de 1, se busca una igualdad entre las potencias y se igualan los exponentes para obtener una ecuación de bases iguales. Por ejemplo, resolvamos ahora esta simple ecuación exponencial. Tenemos 9 elevado a la x menos 27 igual a 0. Trataremos de que los números que acompañan la potencia igualemos las bases para resolver dicha ecuación exponencial. La ecuación que tenemos a continuación, tenemos la variable como exponente del número 9. En este caso, vamos a igualar ambas bases para poder entonces igualar los exponentes obtenidos. De este modo, 9 lo vamos a escribir como 3 elevado a la 2. Y como el 9 tiene la potencia de x, que es la variable, entonces decimos 3 elevado a la 2 elevado a la x menos, y 27 lo vamos a convertir en una potencia de 3 elevado a la 3. De este modo tenemos la misma igualdad a 0. En este momento vamos a proseguir con la ley de la potencia y vamos a multiplicar el exponente del 3 con la variable que tenemos como exponente y decimos entonces 3 elevado a la 2 por x. Muy bien, 2x menos 3 elevado a la 3 igual a 0. Procedemos en este momento a enviar uno de los elementos al segundo miembro de la ecuación. De este modo dejamos a 3 elevado a la 2x igual, y el menos 3 pasaría al siguiente miembro, pero positivo, 3 elevado a la 3. De este modo, como ya tenemos
ambas bases en ambos miembros de la ecuación iguales, vamos ahora a igualar los exponentes. Así que simplemente vamos a escribir 2x, que es el exponente del primer miembro, igual a 3, que es el exponente del segundo miembro. De este modo, transferimos ahora el elemento que está multiplicando la x al segundo miembro como divisor. Tendríamos entonces a x igual a 3 medio. Y este sería el resultado de la ecuación que teníamos propuesta. ¿Ves lo que te acabo de decir? Son ejercicios sencillos, solamente es tener en cuenta cada uno de los métodos para poder resolverlo. Otro método de resolución de ecuaciones exponenciales es aplicación de logaritmos. Recuerda que en cursos anteriores aprendimos que un logaritmo no es más que el exponente al cual se necesita elevar una cantidad positiva para obtener como resultado un cierto número. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Por qué? Claro, porque el 3 es el exponente al que debes elevar la base 2, diciendo 2 por 2 por 2 para obtener el 8. Se aplican logaritmos a conveniencia en ambos lados de la ecuación y se procede con las transformaciones algebraicas y las leyes de logaritmos conocidas. Por ejemplo, 4 elevado a la x igual a 25. Resolvamos este ejercicio. En el ejercicio que resolveremos a continuación, tenemos una ecuación exponencial donde, como siempre, la variable aparece en el exponente de uno de los elementos. En este caso, vamos a descomponer cada uno de los números dados en potencia. Para el caso del 4, vamos a tener a 2 elevado a la 2 y como su exponente es x, dejamos elevado a la potencia de la variable x. Es igual, y el 25 de igual manera lo descomponemos como 5 elevado a la 2. Si nos fijamos, vamos a resolver igual que en el ejercicio anterior y vamos a multiplicar ambas potencias. Decimos entonces 2 elevado a la 2 por x. Muy bien, 2x. Ese será el exponente del primer miembro. Igual, y aquí queda igual 5 elevado a la 2. De este modo, tenemos en ambos casos, en la potencia, el número 2, correcto. Entonces vamos a expresar este ejercicio como logaritmo en base 2. No podemos, bajo ninguna circunstancia, en este caso, igualar los exponentes porque las bases son distintas. Por ende, el ejercicio ahora será logaritmo en base 2 de 2x será igual al logaritmo en base 2 ¿de quién? De 5, correcto. En este momento vamos a aplicar entonces la propiedad de los logaritmos y vamos a decir que este 2x va a ser igual, 2x es igual a 2 por el logaritmo en base 2 de 5. Ahora vamos a transferir el elemento que acompaña a la x que está multiplicando y lo vamos a llevar al segundo miembro dividiendo. De este modo tendremos solamente a x en el primer miembro es igual a 2 por el logaritmo en base 2 de 5 dividido entre 2. Muy bien. Ahora simplemente eliminamos el 2 del numerador que está como factor y lo eliminamos con el 2 que está en el denominador. Entonces, el resultado de la ecuación que tenemos para resolver nos va a quedar que x será igual al logaritmo en base 2 de 5. Este sería entonces el resultado final de la ecuación dada. Hemos visto una ecuación exponencial que se resuelve con logaritmos, pero ¿qué es una ecuación logarítmica?
Decimos que las ecuaciones logarítmicas son aquellas en las que aparece la incógnita sometida a una operación logaritmo. En este tipo de ecuaciones debemos tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. Recordemos estas propiedades. Primero, logaritmo del producto. Dice que el logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. Es decir, el logaritmo del producto de factores es la suma de los logaritmos de dichos factores. Logaritmo del cociente. Tenemos el logaritmo de A entre B, eso va a ser igual siempre al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Bien dicho, o de otra forma, el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos del numerador y del denominador. Logaritmo de la potencia. El logaritmo de AB va a ser igual a B por el logaritmo de A. Es decir, el logaritmo de una potencia es el producto del exponente de la potencia por el logaritmo de la base. Es importante tener presente que el logaritmo de A será igual al logaritmo de B si y solo si A es igual a B. Vamos a ver lo fácil que es resolver ecuaciones logarítmicas después de haber recordado las propiedades de los logaritmos. Empecemos por resolver esta ecuación logarítmica. En el caso que nos compete en este momento tenemos la suma de dos logaritmos, por ende vamos a aplicar la propiedad de logaritmo de un producto. Así que decimos entonces que el logaritmo de x más 2 multiplicado por x más 3 va a ser igual al logaritmo de 7x más 6. En este momento aplicamos la relación de logaritmo de A igual al logaritmo de B si y solo si A es igual a B. Por ende vamos entonces a igualar ahora solamente nuestros factores y decimos x más 2 por x más 3 va a ser igual a 7x más 6. En este momento procedemos a multiplicar nuestros factores que tenemos entre paréntesis y decimos x a la 1 por x a la 1 nos dará x a la 2 más x1 por 3, 3x más 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6. También procedemos a transferir los elementos del segundo miembro al primer miembro, pero recordando que vamos ahora a cambiar los signos por la transferencia. Así que copiamos de 7x menos 7x y más 6 lo colocamos como menos 6. Todo esto igualado a 0. Procedemos ahora a reducir. Correcto, términos semejantes. Como tenemos solamente una expresión elevada a la 2, esta queda igual x a la 2, 3x más 2x, 5x, 5x menos 7x, como los signos son diferentes se restan y nos queda menos 2x.
Procedemos en este momento a multiplicar los factores del primer miembro y decimos x a la 1 por x a la 1, tenemos x a la 2, más x por 3, 3x, más 2 por x, 2x, más 2 por 3, 6. Transferimos de inmediato los elementos del segundo miembro al primer miembro, pero con signos cambiados. Así que 7x pasaría como menos 7x menos 6 igual a 0. En este momento vamos a reducir ahora los términos semejantes de la expresión. X a la 2 queda igual por no tener otro término semejante a él. 3x más 2x, 5x. 5x positivo menos 7x tendríamos menos 2x. Más 6 menos 6, por ser cantidades iguales con signos contrarios, las eliminamos e igualamos nuestra expresión a 0. En este momento procedemos a factorizar nuestro primer miembro de la expresión. Así es que vamos a tener el elemento común en ambos términos, la x, multiplicado por x a la 1 menos 2. Todo esto igualado a 0. Luego de haber factorizado el ejercicio hasta este momento, vamos a igualar cada expresión del primer miembro o cada factor del primer miembro a 0 por nuestra propiedad del 0 en la multiplicación, donde nos dice que cada elemento, o por lo menos uno de ellos, para ser igualado a 0, debe ser 0. Así es que decimos x igual a 0 como nuestro primer factor, y nuestro segundo factor sería x menos 2 igual a 0. Por ende, x transfiriendo el menos 2 al segundo miembro sería igual a 2 positivo. En este momento hemos encontrado que ambas soluciones son válidas para nuestra ecuación logarítmica. ¿Ves lo sencillo que ha sido resolver ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades? Es solamente tener en cuenta dichas propiedades. Ahora te invito a que junto a tu maestro tutor resuelvas otras ecuaciones logarítmicas, pero en este caso vas a aplicar la propiedad del cociente y propiedad de la potencia. Así que te invito a que sigas desarrollando todo tu conocimiento en cuanto a ecuaciones logarítmicas. Hoy hemos estudiado las ecuaciones exponenciales y las logarítmicas. Sé que han aprendido a buscar la solución a estos dos tipos de ecuaciones con sus diferentes métodos. Les invito a resolver los ejercicios que están en su cuadernillo de trabajo. En nuestro próximo encuentro aprenderemos a trabajar con ecuaciones trigonométricas y sus aplicaciones. Les animo a que previamente revisen este tan interesante tema. Hoy han recibido una nueva herramienta que les ayudará a aplicarla en el mañana. Hasta luego. La democracia no es una meta que se puede alcanzar para dedicarse después a otros objetivos, sino que es una condición que se puede mantener solo si todos los ciudadanos la defienden. Saludos, distinguidos estudiantes. Qué bueno que nos encontramos en este día. Iniciamos la clase de hoy con mucho entusiasmo. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor Nelson de la Cruz. Sabemos que ya te has ubicado en un lugar estratégico y tienes a la mano tus útiles escolares, cuaderno, lápiz y cuadernillo.
Es decir, que estás listo para continuar en nuestra ruta de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Durante esta segunda semana seguiremos desarrollando otras actividades que te permitirán analizar informaciones que serán de utilidad para la elaboración del producto final, que será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. En la clase anterior, avanzamos en el estudio de acontecimientos que sucedieron en la primera década de la dictadura de Trujillo. Saberes que te serán de utilidad para la construcción del proyecto final que estamos trabajando. Ahora recordemos los conocimientos aprendidos en la clase anterior. Diferencias entre casualidad y causalidad. Aprendimos que la dictadura de Trujillo es producto de la causalidad. Para paliar la crisis económica se establecieron medidas como la ley de emergencia, paralización de las obras públicas, reducción de salario y despidos masivos y aumentos de los impuestos. El monopolio estatal era una característica de la economía de la dictadura, ya que controlaba todas las empresas económicas del Estado. Se crea el Partido Dominicano, instrumento esencial para ejercer control en la población. Los llamados 3 golpes: la cédula de identidad, la certificación del servicio obligatorio, la palmita, que era documento necesario para llevar una vida pública sin represión por parte del régimen. La dictadura de Trujillo desde 1930 a 1940. Cuando hablamos de la dictadura de Trujillo, pensamos que el tirano fue presidente del país durante 31 años. Pero en realidad, Trujillo solo fue electo como presidente en los siguientes periodos: 1930 a 1934, 1934 a 1938, 1942 a 1947, 1947 a 1952. Si sumamos con cuidado, podemos darnos cuenta que en realidad Rafael Leónidas Trujillo solo gobernó como presidente constitucional durante 18 años. Entonces, ¿quiénes fueron los presidentes en los otros periodos presidenciales? ¿Por qué Trujillo utilizó otras personas para presidir el país durante estos periodos? ¿Cuáles razones motivaron al dictador a permitir que otras personas ocuparan la presidencia de la República? Los presidentes títeres. Durante toda la dictadura, Trujillo utilizó una serie de personajes cercanos al régimen para ser propuestos como presidentes en momentos cuando el régimen pasaba por momentos difíciles. A estos personajes la historia los conoce como presidentes títeres. Estos presidentes fueron Jacinto Peinado, 1938-1940. Manuel de Jesús Troncoso, 1940-1942. Héctor Bienvenido Trujillo, 1952-1957. Héctor Bienvenido Trujillo, 1957-1960. Joaquín Balaguer, 1960-1961. Como verán, Trujillo colocó durante la dictadura a 4 personajes cercanos, llamados en la historia presidentes títeres, los cuales gobernaron 13 años, aunque en realidad las decisiones eran tomadas por el mismo dictador. En la clase de hoy analizaremos 2 de estos presidentes que gobernaron dentro de la década de 1930 a 1940. Debido a los problemas internacionales ocurridos en su periodo de gobierno de 1934 a 1938,
Trujillo decidió no presentarse a las elecciones y postuló como candidato a la presidencia a Jacinto Peinado. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos. En las elecciones celebradas el 16 de mayo de 1938, Peinado llevó a Manuel de Jesús Troncoso de la Concha como vicepresidente y ganó con la totalidad de los votos emitidos, convirtiéndose en el primer presidente títere. Jacinto Peinado, antes de ser presidente, se desempeñó como secretario de Interior y Policía y de Guerra. En el gobierno subsiguiente del general Trujillo, se convirtió en secretario de la presidencia en el año 1932 y fue elegido vicepresidente de Trujillo en el año 1934. Peinado fue la mano derecha de Trujillo, elegido candidato en las elecciones celebradas en 1938. Asumió la presidencia el 16 de agosto de 1938, aunque en gran medida Trujillo siguió controlando el país. Peinado se mantuvo en el cargo hasta su muerte en la ciudad de Trujillo. El segundo presidente títere fue Manuel de Jesús Troncoso. Fue un muy buen colaborador de Trujillo y fue rector de la Universidad de Santo Domingo y un gran escritor. Accedió nominalmente a la presidencia en 1940 hasta 1942. Tras la muerte del presidente Jacinto Peinado. Muy bien, queridos alumnos, veamos entonces un gráfico con todos los presidentes dominicanos desde 1930 hasta 1961. 1930-1934, Rafael Leonidas Trujillo. 1934-1938, Rafael Leonidas Trujillo. 1938-1940, Jacinto Peinado. 1940-1942, Manuel de Jesús Troncoso. 1942-1947, Rafael Leonidas Trujillo. 1947-1952, Rafael Leonidas Trujillo. 1952-1957, Héctor Bienvenido Trujillo. 1957-1960, Héctor Bienvenido Trujillo. 1960-1961, Joaquín Balaguer. ¿Cuáles fueron las razones que motivaron la presentación de Jacinto Peinado como presidente títere en 1938? Trujillo siempre mostró preocupación por la inmigración haitiana a la República Dominicana y sobre la base de esto desarrolló una política xenófoba en el país. Dicha política iba dirigida, por supuesto, a los habitantes del país vecino, aunque también afectó a los dominicanos de piel significativamente oscura. En octubre de 1933 viajó a Haití para reunirse con Estenio Vincent, presidente del vecino país en ese entonces. Trujillo le propuso a Vincent revisar el acuerdo anterior de 1929 con relación a los límites de la frontera dominico-haitiana. Vincent aceptó y en marzo de 1936 ambos presidentes firmaron un nuevo acuerdo que estableció nuevos límites en la frontera. Desde el 28 de septiembre al 8 de octubre de 1937, Trujillo decidió el genocidio de miles de haitianos que vivían en la zona de la frontera dominicana con Haití, en un evento conocido como la Masacre de Perejil, o el Corte, donde tropas de ejército dominicano mataron miles de haitianos. Este hecho intentó ser justificado por el pretexto de eliminar infiltraciones conspirativas y como una represalia contra una idea de que el gobierno haitiano cooperaba con un plan de exiliados dominicanos que buscaban derrocarlo desde la vecina nación. Trujillo impulsó una política de antihaitianismo. A causa de la masacre de 1937, Trujillo tuvo que retirarse del puesto de presidente. Eso no quiere decir que ya no era activo en la política. Al contrario, durante los 31 años, Trujillo gobernó el país o como presidente o en las sombras a través de un gobernante títere. Después del genocidio de haitianos de 1937,
Trujillo comenzó a tener problemas internacionales, en especial con los Estados Unidos, a pesar de ser su bastión de anticomunismo en el Caribe. Hamilton Fish, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pidió a su gobierno la ruptura de la relación con la República Dominicana si no se resolvía el conflicto con Haití. El 31 de enero de 1938, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano mediante el cual se comprometía a una indemnización de $750,000 por la matanza, de los cuales solo pagó $550,000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. Trujillo alentó las relaciones diplomáticas y económicas con los Estados Unidos, pero mantuvo relaciones tensas con parte de América Latina, especialmente Costa Rica y Venezuela. Mantuvo relaciones amistosas con Franco en España. ¿Sabes qué es un tratado? Un tratado es un acuerdo entre estados u organizaciones internacionales regido por el derecho internacional, con la finalidad de establecer normas de relación o de resolver problemas concretos. El Tratado Trujillo-Hull fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940. Entre sus representantes, Rafael Leónidas Trujillo de República Dominicana y por los Estados Unidos representado por el secretario de Estado Colter Hull, que consistía en una serie de pasos que permitirían al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa contraída con empresas estadounidenses a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas y establecía que a partir de ese momento las aduanas enajenadas desde 1905 como consecuencia de la deuda contraída desde los gobiernos de Ulises Ceró dejaban de estar bajo el manejo directo del gobierno de los Estados Unidos y sus oficinas, dependencias, pasaban a formar parte de la administración pública de la República Dominicana. El histórico Tratado Trujillo-Hull sentó las bases hacia el saneamiento de la deuda externa dominicana. Tras el golpe de Estado que lo aupó al poder en 1930, el dictador Rafael Leónidas Trujillo asumió el gobierno de un país en severa crisis económica, después de la invasión estadounidense de la República Dominicana. La deuda externa ascendía en ese momento a $16 millones y la situación se agravaba, en parte por las obligaciones contraídas por la República Dominicana mediante la nueva Convención Dominico-Americana de 1924, que modificaba ligeramente un convenio anterior, pero mantenía el impedimento para la suscripción de nuevos empréstitos y para el aumento de los aranceles aduaneros sin la aprobación del gobierno estadounidense. En 1938, en la conferencia de Evian, la República Dominicana fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago alrededor de $1 millón. En 1940, llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar. En 1939, terminada la Guerra Civil Española, se permitió la entrada al país de los exiliados del bando republicano. Como ya estudiamos en la clase anterior, la llegada de Trujillo al poder fue producto de factores internos y externos. Hemos explicado con claridad los acontecimientos internos que facilitaron su ascenso al poder. Recuerda que algunos de estos factores fueron la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política, y la Gran Depresión de 1929. También abordamos que la llegada de Trujillo fue producto de la causalidad y que contó con el apoyo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos de Norteamérica estableció en 1823 la doctrina Monroe,
Pero para principios del siglo XIX, la política estadounidense tenía otros objetivos. ¿Sabes cómo se llamaba la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en la década de 1930? Si lo sabes, es genial. Pero si no lo sabes, te diré que dicha política se llamaba The Big Stick. Observa esta imagen por unos segundos. Presta atención a los detalles y piensa, ¿qué te llega a la mente? En la imagen se observa un personaje con características anglosajonas, vestido con ropa de un policía norteamericano, con sus pies sobre los Estados Unidos, y a su alrededor se observan distintos pueblos americanos, cuyas figuras tienen un tamaño muy inferior. Este policía que observamos lleva consigo un garrote de proporciones exageradas, con una inscripción que dice "La nueva diplomacia", y en su brazo derecho un documento que expresa un objetivo de mediador, ya que se encuentra entre distintos pueblos en guerra y que traen a la gran policía propuesta de solución. Ahora quiero que escribas en tu cuaderno sobre lo que te llega a la mente mientras la ves y me escuchas. Escribe los detalles que llamaron tu atención. The Big Stick o el Gran Garrote. El Gran Garrote, así se conoce a la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en la primera década del siglo XX. Se originó con el presidente Theodore Roosevelt y su principal objetivo era sostener la participación de Estados Unidos como un mediador entre los países del norte y los países del sur. Esta política tenía la intención de poder intervenir en todo el cono sur con el único fin de que Estados Unidos se convirtiera en una potencia hegemónica, mientras que América Latina se convertiría en su patio trasero. Ahora hagamos una actividad que te ayudará a entender la política del Gran Garrote y su importancia en relación con la dictadura de Trujillo. Antes de finalizar, investiga cómo influyó la política del Gran Garrote en Latinoamérica, en el Caribe y en especial en la República Dominicana. Explica qué significa la frase "habla suavemente y lleva un garrote, así llegarás lejos". Escribe tu opinión sobre cómo esta política se evidenció en el manejo que dio Estados Unidos a los hechos que ocurrieron en la primera década de la dictadura de Trujillo, en especial la matanza de 1937. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase en el día de hoy. En el recorrido de hoy hemos visto sobre los presidentes títeres durante la dictadura de Trujillo, la matanza de 1937, la firma del Tratado Trujillo-Hull y la injerencia de Estados Unidos en la República Dominicana. Estoy seguro que realizarás un excelente trabajo. Puedes socializar con tus compañeros cuáles fueron los resultados de tu investigación. Recuerda entregar a tu maestro tutor los resultados de la investigación. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la segunda década de Trujillo, desde 1940 a 1950. Y allí continuaremos hablando sobre los demás presidentes títeres del régimen de Trujillo. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Las manos más frecuentemente. Très bien prononcé, muy bien pronunciado. Hoy seguimos en este maravilloso viaje del aprendizaje del idioma francés. Aujourd'hui, on continue ce voyage merveilleux de l'apprentissage de la langue française. Imaginen esta situación. Su escuela ha sido escogida para recibir un grupo de estudiantes francófonos que visitan al país en un programa de intercambio educativo y usted quiere conocer un poco más de ellos, su cultura y viceversa. Entonces empieza a investigar razones
por las que debería aprender este idioma. ¿Recuerdan la pregunta ¿por qué aprender francés? Rappelez-vous la question ¿pourquoi on apprend français? Oui? ¿Ya tienen sus respuestas por escrito? Perfecto. Faites attention à ce texte audiovisuel et après indiquez si les énoncés sont vrais ou faux. Ahora pongan atención a este texto audiovisual que explica algunas razones por las que debemos aprender francés y luego indiquen si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. ¿Pourquoi apprendre le français? ¿Por qué aprender francés? Je trouve que c'est très important d'étudier les langues étrangères. Déjà pour pouvoir communiquer avec une personne dans sa langue maternelle, je trouve que c'est très important de connaître différentes langues, beaucoup plus de langues, différentes cultures. Parce que maintenant le monde est ouvert, donc le monde est devenu un village, donc il faut apprendre plusieurs langues. Il faut même apprendre d'autres langues quand on est très jeune, car c'est à ce moment-là qu'on peut apprendre facilement et qu'on peut aussi pouvoir parler sans accent. Allons en France, on va parler cette belle langue à l'étranger. Je crois que le français est une langue géniale. Tout d'abord parce qu'on la parle partout dans le monde. C'est une langue officielle dans les Nations Unies. Dans la diplomatie. Dans la communauté européenne, je crois. Il a une influence dans le monde. C'est une langue très mélodieuse, très harmonieuse. Elle nous apprend la sensibilité, la simplicité, la beauté, la fierté parce qu'on étudie cette langue. En plus, la littérature française, c'est l'une des plus belles littératures. Si on veut les découvrir dans la langue originale, il faut savoir le français. J'ai premièrement appris le français avant d'apprendre l'anglais et le français m'a aidé à apprendre l'anglais. Allons en France pour découvrir toute la culture, tous les plaisirs. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. Une langue de communication, une langue de circulation. C'est la langue de la culture, de l'histoire. La langue de la Révolution. En plus, c'est la langue de ce pays-là, la France, qui est un pays génial. C'est le centre culturel de l'Europe. Très beau, tout est beau, vraiment. Il y a tout à voir. C'est vraiment la variété, la différence des paysages, de nature, de même mentalité de chaque région des gens. Et le manger, parce que le manger français est... Une communauté qui se donne la main. Quand je parle en français, j'ai envie de réciter les droits de l'homme et d'autres textes sur la liberté, l'égalité et la fraternité. On ne peut pas ne pas connaître quelque chose sur la France. Si tu ne connais pas le français, ça va être difficile de communiquer avec les gens ici. Le français déjà c'est une belle langue et toujours, vous savez, la langue est toujours liée à la culture. Donc je conseille d'apprendre cette langue pour faire la connaissance de cette culture vraiment merveilleuse. Je vous conseille aussi de venir en France pour perfectionner votre langue. Venez visiter la France, c'est le plus bel pays, le plus beau. Le français est une langue officielle dans les Nations Unies. Le français est une langue officielle dans les Nations Unies. El francés es un idioma oficial en las Naciones Unidas. Le français n'est pas la langue de la culture. Le français n'est pas la langue de la culture. El francés no es la lengua de la cultura. La France est le centre culturel de l'Europe. La France est le centre culturel de l'Europe. Francia es el centro cultural de Europa. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. Le français, c'est la langue de l'amour, comme on dit. El francés es el idioma del amor, como decimos. Le français n'est pas la langue de la révolution. El francés no es la lengua de la revolución. Si respondiste verdadero en le français est une langue officielle dans les Nations Unies, la France est le centre culturel de l'Europe, le français c'est la langue de l'amour comme on dit, très bien, muy bien. Maintenant, on travaille sur la prononciation.
Faites attention à ce que vous allez entendre. Ahora trabajemos la pronunciación. Pongan atención a lo que vamos a escuchar. Allons récapituler la prononciation. Recapitulemos la pronunciación. 1. 20. Impossible. Pain. Essaim. Peindre. Un. Humble. Parfum. En. Ampoule. Encre. On. Ombre. Maison. Prononciación. Circulación. 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 Romantisme. Romantisme. Romantismo. Pan. 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 Gastronomie. Gastronomie. Gastronomía. Maison. Maison. Casa. Simplicité. Simplicité. Simplicidad. Tolérance. Tolérance. Tolerancia. Parfum. Parfum. Perfume. Écrivez 100 frases sur l'importance de la langue française. Soyez creatifs. Ahora vamos a escribir 5 oraciones diferentes a las vistas hoy sobre la importancia del idioma francés. Socialicen las mismas con su maestro o tutor. Revisons ce qu'on a appris aujourd'hui. Revisemos lo que hemos aprendido hoy. Pourquoi on apprend le français? ¿Por qué aprender francés? On apprend le français parce que c'est une langue géniale. On apprend le français parce que c'est une langue géniale. Aprendemos francés porque es un idioma genial. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. Aprendemos francés porque es el idioma de la cultura. On apprend le français pour voyager. On apprend le français pour voyager. Aprendemos francés para viajar. On apprend le français pour étudier en France. On apprend le français pour étudier en France. Aprendemos francés para estudiar en Francia. Merci beaucoup de votre atención. Muchas gracias por su atención. Recuerden practicar lo aprendido en el día de hoy y utilizar otras fuentes que puedan ayudarles a mejorar la pronunciación del idioma francés. ¡A bientôt! ¡Hasta la próxima! Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. ¿Ves lo sencillo que ha sido resolver ecuaciones logarítmicas aplicando las propiedades? Es solamente tener en cuenta dichas propiedades.
Ahora te invito a que junto a tu maestro tutor resuelvas otras ecuaciones logarítmicas, pero en este caso vas a aplicar la propiedad del cociente y propiedad de la potencia. Así que te invito a que sigas desarrollando todo tu conocimiento en cuanto a ecuaciones logarítmicas. Hoy hemos estudiado las ecuaciones exponenciales y las logarítmicas. Sé que han aprendido a buscar la solución a estos dos tipos de ecuaciones con sus diferentes métodos. Les invito a resolver los ejercicios que están en su cuadernillo de trabajo. En nuestro próximo encuentro aprenderemos a trabajar con ecuaciones trigonométricas y sus aplicaciones. Les animo a que previamente revisen este tan interesante tema. Hoy han recibido una nueva herramienta que les ayudará a aplicarla en el mañana. Hasta luego. En el recorrido de hoy hemos visto sobre los presidentes títeres durante la dictadura de Trujillo, la matanza de 1937, la firma del Tratado Trujillo-Hull y la injerencia de Estados Unidos en la República Dominicana. Estoy seguro que realizarás un excelente trabajo. Puedes socializar con tus compañeros cuáles fueron los resultados de tu investigación. Recuerda entregar a tu maestro tutor los resultados de la investigación. En nuestra próxima clase hablaremos sobre la segunda década de Trujillo, desde 1940 a 1950. Y allí continuaremos hablando sobre los demás presidentes títeres del régimen de Trujillo. Nos veremos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Révisons ce qu'on a appris aujourd'hui. Revisemos lo que hemos aprendido hoy. Pourquoi on apprend le français? ¿Por qué aprender francés? On apprend le français parce que c'est une langue géniale. On apprend le français parce que c'est une langue géniale. Aprendemos francés porque es un idioma genial. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. On apprend le français parce que c'est la langue de la culture. Aprendemos francés porque es el idioma de la cultura. On apprend le français pour voyager. On apprend le français pour voyager. Aprendemos francés para viajar. On apprend le français pour étudier en France. On apprend le français pour étudier en France. Aprendemos francés para estudiar en Francia. Merci beaucoup de votre attention. Muchas gracias por su atención. Recuerden practicar lo aprendido en el día de hoy y utilizar otras fuentes que puedan ayudarles a mejorar la pronunciación del idioma francés. ¡A bientôt! ¡Hasta la próxima!